Mateo 27, vamos a leer desde el versículo 52. Mateo 27, 57, perdón, dije 52, ¿no? Versículo 57. Cuando llegó la noche, Mateo 27, versículo 57. Bueno, ahora sí. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, es una porción muy interesante esta, ¿sí? Que Mateo da algunos detalles que otros evangelistas no dan, así que eso está bueno también para prestar hoy, ¿no? Vale, ya los chicos están en la clase, si querés pasar, adelante, ¿no? Bueno, se entiende por providencia de Dios lo siguiente: es su acción soberana, sabia y amorosa en la creación, guiando todas las cosas de acuerdo con su propósito eterno. Es decir, no es solamente el conocimiento futuro de Dios, ¿no? Eso podría comprender, no sé, su omnisciencia, que lo sabe todo, sino hay algo más. Es su control activo sobre cada detalle de la historia. Y es hermoso, hermanos, cuando vamos aprendiendo acerca de esto y sobre todo aceptando, ¿no? Este atributo de Dios es muy... nos llena de confianza a nosotros y nos da paz, sobre todo en momentos turbulentos de la vida, ¿no? Entender la providencia de Dios, sabiendo que cada cosa en nuestra vida y todo en este vasto universo no suceden por azar. Dios la dirige, ¿no? Dios tiene control de cada detalle, lo hace para su gloria y para el bien de aquellos que le aman, ¿no? Hay un Dios que presta atención, que viste aún a los lirios de los valles, aún a las flores, y Él es atento aún con el alimento de los pajaritos. Esa es la providencia de Dios, ¿no? Guiando. ¿Por qué no se mueren de hambre los pajaritos? Bueno, hay alguien que los alimenta, ¿no? Y en la Biblia, hermanos, hay infinidad de acontecimientos que demuestran este atributo de Dios. Habíamos comenzado hace poco nosotros a estudiar el pequeño libro de Ruth. Cuando terminemos esta parte de Mateo vamos a volver ahí. Y básicamente el libro trata sobre la providencia de Dios en la vida de 2 mujeres. Noemí, quien perdió a su esposo, perdió a sus hijos, un horror la vida de ella. Y su nuera, una joven moabita, que bueno, vuelven a la ciudad de Noemí y Dios de alguna manera orquesta todas las cosas para que esta joven se termine casando con un hombre de cuya descendencia vendría el Mesías. Eso es el libro. La providencia de Dios conduce a todo eso. Lo mismo sucede en un libro en el que Dios ni siquiera es mencionado, el libro de Esther. Precioso el libro. No se menciona a Dios, pero cuando lees te das cuenta que hay alguien que está orquestando todas las cosas para que su pueblo no sea destruido por los enemigos. Hay algunos que le quieren hacer daño a los judíos, está un tal Amán, bueno, como personajes principales y secundarios, Mardoqueo, la reina, el rey, pero Dios está dirigiendo todo para preservar a su pueblo. No podían ser destruidos, tenía que venir el Mesías. Ese es
la razón por la que no fueron destruidos y durante tanto tiempo también, ¿no? Ahora, una historia más conocida aún, la de Abraham, cuando lleva a su hijo al monte para sacrificarlo, como le había dicho Dios. En un momento él agarra el cuchillo y en obediencia a Dios lo va a sacrificar. Y ahí, cuando escucha la voz de Dios a través de un ángel que lo detiene, ¿no? Y la escritura dice en ese momento, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Justo apareció un carnero ahí trabado con los cuernos en un zarzal. No, es la providencia de Dios, ¿no? Guiando todas las cosas para que, bueno, Él pueda ofrecer el sacrificio. Ahí está el control activo de Dios sobre cada detalle de la historia. Y una infaltable clásica, la historia de José, ¿no? Cuando él se reencuentra con sus hermanos, palabra muy conocida, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios la encaminó para bien, ¿no? La providencia de Dios. Siempre, hermanos, prevalece la acción soberana de Dios. Y así es en toda la historia, hasta hoy. Ahora, lo asombroso de esto es que Dios tiene un control activo sobre la creación y sobre las criaturas, pero sin alterar la voluntad del hombre. De una manera hermosa hace eso, ¿no? No es que colocaron un chip al hombre para que haga lo que tenga que hacer y bueno, y es como un robot en las manos de Dios. El hombre ejerce su libertad, pero aún así Dios tiene un control activo sobre todas las cosas. ¿Cómo se comprende esto? No sé, pero es lo que la Escritura enseña, ¿no? Por ejemplo, Jesús dijo, a la verdad, en Lucas 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Eso es soberanía de Dios y su providencia. Y continúa, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Responsabilidad humana, ¿no? Hablando de Judas. Es decir, a nadie, como dije, le colocaron un aparato para hacer algo determinado. Pero aún así, todo se encamina a los propósitos que Dios trazó. Así funciona la providencia de Dios, ¿no? Ahora bien, la cruz de Jesús, entrando a nuestro tema, ¿no? Todos los acontecimientos a su alrededor no estuvieron, hermanos, como hemos estado viendo, exentas de la providencia de Dios, ¿no? Hemos estado viendo cómo cada cosa de las Escrituras se cumplía y Dios iba dirigiendo todo el curso. De hecho, más que nunca vemos cómo lo que pasaba es porque la Escritura así lo anunciaba. Judas traicionó a Jesús. Él fue responsable. Su alma va a arder en el infierno eterno. Sin embargo, la Escritura hablaba de él como quien alzaría su calcañar contra el Señor. ¿Vieron? Dios dirigió para que así fuera, pero sin alterar la voluntad de este hombre. El sumo sacerdote Caifás, en su odio contra Jesús, dijo a sus pares en Juan 11, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y luego añade el evangelista Juan, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Él tenía mala intención, que Jesús muera, pero Dios dirigía conforme a su providencia. Bueno, en esta etapa que hemos llegado nosotros, nos encontramos con que Jesús ha muerto, las Escrituras se cumplieron cabalmente, ahora el Señor será sepultado, luego resucitará de entre los muertos, pero en esta etapa de la sepultura, ¿verdad que por lo general nosotros pasamos por alto, pronto, porque vamos de un evento, la muerte, al otro, la resurrección? Pero en el medio pasa esto. Y es importante, está en la Escritura, tiene que ver con nuestro Señor, así que tenemos que prestarle atención y notar también cómo la providencia de Dios guía todos los pasos. No era un detalle irrelevante, ¿no? Se trataba del cuerpo del Señor Jesús. Había profecías que tenían que cumplirse en cuanto a cómo iba a ser sepultado y dónde. Así que vale la pena mirarlo. Es como que detrás de la cortina, pero Dios vela también en esta etapa de la humillación de Jesús, ¿no? Así que propongo que veamos con la ayuda del Señor la providencia de Dios en la sepultura de su Hijo. En primer lugar, noten cómo Dios provee un discípulo valiente para la sepultura. Esto es versículos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Nuestro texto comienza diciendo, cuando llegó la noche. Sabemos que el conteo, la forma de medir el tiempo, las horas de los judíos era distinta a la de nosotros, ¿no? Acá en este momento estamos a las 3:30 de la tarde y entre las 3:30 y las 5:30 sucede esto que vamos nosotros a mirar hoy, ¿no? Pero para ellos ya era el comienzo de la noche. Y a partir de las 6 p.m. ya comenzaba el otro día, el día de la preparación, el día de reposo, mejor dicho, ¿no? Por eso todos estos apuros en este momento. Había que bajar el cuerpo de la cruz por la solemnidad de ese día, del sábado, ¿no? Y porque la ley de Dios también lo requería. Deuteronomio 21, yo lo leo, versículos 22 y 23 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que los judíos, ustedes saben, colaban el mosquito, tragaban el camello, se esforzaban en cumplir esto. La víctima inocente de la cruz ni les importaba, pero sí cumplir con la letra de la ley. No puede quedar un cuerpo un sábado ahí colgando. Así que por eso están como corriendo para hacer todos estos preparativos, ¿no? Ahora bien, hay varios detalles acá muy interesantes que Mateo omite y nosotros nos enteramos por los otros evangelistas, sobre todo el evangelista Juan. Juan cuenta que los judíos, como veían que se acercaba el sábado, rogaron a Pilato que quebrara las piernas, ¿recuerdan, no? De los que estaban crucificados. El único propósito de hacer eso era para que mueran más pronto, que no los agarre el sábado y todavía están vivos. Y bueno, una vez que tenían las piernas quebradas ya no podían hacer palanca para levantarse y morían por sofocación. Era casi inmediata la muerte, ¿no? Ahora llegaron a Jesús, no lo hicieron con él porque ya estaba muerto. Pero no porque le habían matado, sino porque lo habíamos visto. Él entregó su vida. Nadie tenía poder para quitarle la vida, él mismo la quitaba, él la ponía, él la podía volver a tomar. Así que él entregó su vida en ese momento, por eso no fue quebrado ninguna de sus piernas. Ahora, si un soldado le abrió el costado con una lanza y salió del cuerpo de Jesús sangre y agua, ¿no? Recordamos esa parte. Ahora, ¿por qué menciono esto? Segundo. Bueno, porque Juan dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo y mirarán al que traspasaron. Éxodo 12 y Zacarías 12. Entonces es impresionante cómo Dios cuidó cada detalle de la vida de su hijo. Todo lo que estaba escrito acerca de Jesús tenía que cumplirse. Por eso el soldado hizo eso, ¿no? Por eso no le quebraron los huesos, etc. Y luego de esto es que también providencialmente aparece, así como de la nada, este discípulo valiente, quien estará dando sepultura al cuerpo de Jesús. ¿Verdad que es un nombre completamente desconocido para nosotros hasta el momento? Nunca se le había mencionado a un tal José de Arimatea y de repente apareció aquí teniendo una parte muy importante. Ahora un poco acerca de este hombre, instrumento en las manos de Dios. Mateo dice que era un hombre rico llamado José y que había sido discípulo de Jesús. Marcos añade, y esto es tremendo, dice que era un miembro noble del concilio, se cree del Sanedrín, ¿no? Que también esperaba el reino de Dios y que vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lucas dice que era miembro del concilio, varón bueno y justo, otro detalle más. Y Juan, un detalle interesantísimo, dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Ese era José. Sabemos que luego también se suma un tal Nicodemo para ayudar aparentemente a José a bajar el cuerpo de Jesús, ¿no? Difícilmente solo
lo hubiera hecho por el peso. Entonces, pensando en José, tenemos a un hombre rico, miembro del Sanedrín, había creído en Jesús como Mesías, pero era un discípulo secreto porque tenía miedo a los judíos. Sin embargo, aquí osadamente solicitó el cuerpo al gobernador Pilato y éste se lo concedió. Por eso, ¿puedes ver la providencia de Dios en esto? Esperaríamos, hermanos, que los discípulos no secretos de Jesús hicieran esto. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está el discípulo amado? ¿Por qué no bajan el cuerpo del Señor? ¿Dónde está la familia de Jesús? Los hermanos. ¿No le interesaba acaso su hermano darle un sepulcro, un entierro digno? Bueno, no lo hacen por algunos motivos que creo que aportan a que lo hiciera José, ¿no? Primeramente están asustados. Juan dice eso. Ellos están asustados por miedo a los judíos y por eso es el que están como paralizados. Pero también es muy probable que ellos no pudieran darle un entierro digno a Jesús, como correspondía, ¿no? Más allá de que estaban atemorizados por todo lo que pasó. Pero había una profecía que tenía que ser cumplida, y a lo mejor los discípulos de Jesús no podían cumplirla. Y José era la persona indicada para su cumplimiento. Resultaba como difícil interpretar esta porción de Isaías 53 que ahora voy a citar, como acomodar esa pieza. Pero Dios preparó a José para darle una sepultura honorable al cuerpo de Jesús. El profeta Isaías dijo en el capítulo 53, verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Los judíos, ustedes saben, querían humillarlo a Jesús, aún muerto hasta donde pudieran, y si pudieran humillarlo con el cuerpo, dale para adelante, pero supuestamente le importaba la tradición de bajarlo. Los romanos tomaban el cuerpo y lo echaban a una fosa común, y ahí quedaba. O en ocasiones los dejaban colgados hasta que se descomponga el cuerpo, o las aves carroñeras se coman el cuerpo. Y en algunas excepciones se entregaban el cuerpo a los familiares o amigos que lo solicitaban, ¿no? Y eso es lo que estará haciendo aquí. Tenemos un entierro en un lugar digno porque la Escritura lo anunciaba y la providencia de Dios guió todo para que así fuera, ¿no? Algunos querían disponer el cuerpo de Jesús con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Por eso aparece este hombre providencialmente en escena. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo, que era, como dice Mateo, de su propiedad. No se logró todo el proceso de acondicionamiento que acostumbraban los judíos por la premura del tiempo. Eso es lo que pensaban hacer las mujeres una vez que pasara el día de reposo. Pero cuando vinieron para hacerlo, ya se encontraron con que Jesús había resucitado. Pero muy interesante, hermanos, lo que hizo José, ¿no? Recuerdan ustedes que él es miembro del Sanedrín. Y los principales sacerdotes, junto con los ancianos, no quisieron entrar al pretorio donde Pilato para no contaminarse. Y a este hombre se ve que no le importó nada. Y entró donde Pilato y solicitó el cuerpo y se lo dieron. A esto sumamos que estaba en contacto con un cuerpo muerto, doblemente impuro para celebrar la fiesta. El hombre lo hace igual. Tremendo, José. Finalmente colocan el cuerpo en un sepulcro nuevo. Según Juan, estaba en el huerto y hacen rodar una gran piedra en la entrada y se cree que se necesitaban por lo menos como 3 personas para girar esa piedra. Tenía que ser grande, pesada, justamente para que los ladrones no la hicieran rodar y se llevaran el cuerpo. Probablemente algún criado de José también estaba, más Nicodemo, bueno, lo hicieron. Y luego de esto, José se fue. Y así cierra la historia Mateo, ¿no? Esta era su parte en la historia de la cruz. Esa es la participación de José, pero la providencia de Dios lo guió a esto, ¿no? Ahora piensen en el entierro de Jesús, ¿no? En el velorio, si se quiere. Solamente 4 personas, nada más. José, Nicodemo y a una pequeña distancia las 2 Marías. No era la madre de Jesús, María, eran otras 2. Se ve que era un nombre bastante común en aquel entonces. Hubo más personas en el velorio de Lázaro
que en el de Jesús. Y esto también es parte de su humillación, ¿no? La humillación del rey. Pero el punto es que Jesús no quedó en una fosa común. Dios permitió que fuera enterrado en una tumba nueva y digna, cumpliendo la profecía mesiánica. Su providencia hizo esto, ¿no? Guiando todos los acontecimientos. La sepultura de Jesús, hermanos, es importante en la historia de la redención porque afirma la realidad de su muerte, cumple profecía y prepara el escenario para la resurrección y nos enseña sobre la providencia de Dios. De hecho, fue algo que el mismo Pablo mencionó en la revelación que él tuvo, ¿no? Porque él dice, asimismo, os he enseñado, dice a los Corintios, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Fue un detalle interesante que Pablo también recibió como revelación, ¿no? Y para que esto sucediera, era necesario que Dios ordenara todos los eventos. Ahora, ¿no creen, hermanos, que esto que pasó aquí con José nos hace pensar un poco también a nosotros, ¿no? ¿Qué fue lo que produjo en este hombre que fuera primeramente un discípulo secreto de Jesús? Si se quiere, cobarde, ¿no? Y luego fue uno osado, que valientemente se presentó ante Pilato y le dijo, dame el cuerpo de Jesús que yo lo voy a enterrar. ¿Qué fue el cambio que produjo en eso? Bueno, en el medio hay algo, ¿no? La cruz. Eso fue lo que le impactó profundamente seguramente a este hombre y por eso comienza a identificarse como discípulo del Señor Jesús. Así que ya tenemos varios que se suman al impacto que generó la muerte de Jesús. El ladrón crucificado, el centurión, quien reconoce que Jesús era hijo de Dios, probablemente Simón, que mencionamos vez pasada, y ahora José de Arimatea, que aunque creía en Jesús, necesitaba esto también. Luego de la cruz, aparentemente ya no era un discípulo secreto, ¿no? Porque en esa noche le vieron todo, muchas personas. Por más que era de noche, había, se cree, 2 millones de personas en Jerusalén. ¿No le van a ver trabajando con el cuerpo? Claro que sí, es como que él ya se está identificando públicamente con el Señor Jesús. Obviamente él no creía o no esperaba la resurrección de Jesús, al igual que la mayoría. ¿Quién la esperaba? Nadie. No entendía un montón de cosas, pero sabía que Jesús era el Mesías, ¿no? Y que, bueno, injustamente murió y por eso manos a las obras. Ahora eso es lo mismo que nos lleva a nosotros a identificarnos como un discípulo público de Jesús. Lo mismo que le pasó a José. La comprensión de la cruz, ¿no? Eso es lo que cambia nuestras vidas y de ser un desastre nos lleva a ser un cristiano que ama a Dios y se identifica con Él. Lo que pasó en la cruz. Él padeció por nuestros pecados, Él fue el Cordero de Dios inmolado. Nosotros merecíamos ese lugar. Estábamos mal con Dios, nos correspondía la condenación, pero Jesús se entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Completó la obra diciendo, consumado es. Y cuando entendemos esto, hermanos, por la influencia del Espíritu Santo, es cuando nos rendimos ante aquel que fue crucificado y le hacemos Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Hasta que no entendamos la cruz, no puede suceder esto. Y ahí sí, no nos importa nada, que nos llamen fanáticos, locos, todo lo que quieran. Total, hemos conocido a Jesús y eso es lo importante para nosotros. Y lo que digan los demás como que ya no tiene importancia, ¿no? Somos discípulos de un hombre que fue crucificado. Bueno, noten en segundo lugar el control soberano de Dios sobre los enemigos de Jesús, verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra
y poniendo la guardia. Al siguiente día, obviamente ya es sábado, día de reposo, día de gran solemnidad. No solamente por ser sábado, sino porque justo coincidía con la fiesta pascual, ¿no? Ahora, ustedes saben, hermanos, algunos se habían encargado de convertir ese día especial de disfrute, de reflexión, de dedicar el día entero para el Señor, a un día insoportable. El sábado se volvió un día insoportable para mucha gente, porque quienes eran sus líderes añadieron un montón de mandamientos, cosas negativas que no podías hacer en el día sábado. Así que en lugar de disfrutar, ya era un día que no querías a lo mejor pasar, ¿no? Por todo lo que ellos habían impuesto. El mismo Jesús había dicho que estas personas ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Y principalmente esto se ve en el sábado, ¿no? Por ejemplo, en el sábado no podías caminar más de 1 kilómetro. 9 cuadras y te volvés. No podías transportar agua, incluso un pañuelo. Bueno, una vez se la agarraron con Jesús porque él hizo una sanidad, un tremendo milagro en el día de reposo. Y para los líderes eso estaba mal. ¿Cómo vas a sanar a alguien? Bueno, él le retrucó con otra enseñanza, ¿no? No podías encender un fuego. No debías cocinar. Bueno, eso está bien para las hermanas, ¿no? Pero tenías que cocinar doble el día anterior. Pero esto no te va a gustar. No se podía mirar al espejo. Porque si encontrabas una cana, podías ser tentada a arrancártela. Y eso era hacer un trabajo. Miren las cosas que no se podía hacer el sábado, ¿no? Un desastre. Pero bueno, así lo entendieron, así lo enseñaron. Y un montón de cosas más. Pero noten la hipocresía nuevamente de estos hombres. Primero, los sacerdotes en su mayoría eran saduceos. Y con los fariseos eran antagónicos. Acá se unen, vamos a unificar el grupo, en su odio contra Jesús. Y encima ya está muerto el hombre. Segundo, se reunieron ante Pilato en un día solemne y con un hombre pagano a quien el día anterior evitaron para no contaminarse. Evidentemente, más allá de la hipocresía de estos hombres que florece, tenían como cierto temor a que Jesús resucitara, ¿no? Ni los discípulos creían, pero ellos como que, no, acá hay algo raro, o que algo pasara por lo menos, ¿no? Más allá de que dijeron que le iban a robar el cuerpo, no. Algo pensaban. Y parece como que esa noche no pudieron dormir pensando en estas posibilidades e inmediatamente convocaron una reunión. Ahora la idea es un poco fantasiosa, ¿no? Que los judíos se roben que los discípulos de Jesús se roban el cuerpo. Si estaban atemorizados y perplejos por todo lo que había pasado, le habían abandonado y ni siquiera solicitaron el cuerpo. Lo hizo José. Pero aún así, dicen a Pilato, nos acordamos que aquel engañador. ¿Notaron que nunca llamaron a Jesús por su nombre? Siempre tenían algún calificativo, o en las mejores condiciones, maestro, pero nunca por su nombre, ¿no? Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y nos preguntamos, ¿cuándo Jesús les dijo esto a ellos de forma directa? A sus discípulos se lo dijo por lo menos 3 o 4 ocasiones, si estoy bien, pero no lo entendían. No podían asimilar las palabras de Jesús. ¿Pero estos? ¿De dónde? Bueno, en cierta ocasión vinieron a Jesús y le pidieron, más allá de todas las señales que había hecho, deseamos ver de ti una señal del cielo. Y el Señor le respondió, le dijo que no iba a haber señal. La generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los discípulos no captaron eso, pero estos hombres se ve que lo estuvieron masticando. ¿Cómo es eso de que este va a resucitar? Y ahora vino a sus mentes de manera poderosa y están como expectantes y tienen miedo. Algunos suponen que puede ser que Judas se lo comentó.
a esta persona que yo le voy a entregar con un beso, también dijo que va a resucitar el tercer día, así que ténganlo en cuenta. Bueno, puede ser una buena hipótesis, pero tampoco hay muchas certezas, ¿no? Así que básicamente le dan una orden al gobernador Pilato. Noten hasta dónde la influencia de los judíos, ¿no? Están diciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo tenían agarrado a Pilato? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Como les dije, una idea muy descabellada, ¿no? Los discípulos habían huido cuando vinieron a arrestar a Jesús. Y algunos estaban mirándole de lejos, pero lo de los demás ya lo sabemos. Y que ahora se atrevan a robar un cuerpo muerto, es chistoso, ¿no? Como si no fueran vistos por la noche con tanta gente en Jerusalén. Pero Pilato, quien no quería inconveniente con los judíos, cede a la petición. Ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo. Estaba lindo para quedarme hoy, pero no podía. Para los judíos no era suficiente tener la policía del templo, ellos tenían oficiales ahí como para poner orden, pero necesitaban de los soldados romanos. Sobre todo necesitaban una cosa, el sello del gobernador, para que nadie pueda remover esa tumba, ¿no? Ahora es muy interesante, lo estuve leyendo un poco, pensando, en cuanto a todo lo que implicaba que el gobernador sellara esa piedra o diera la aprobación, ¿no? Porque era casi inquebrantable por las penas que esto traería. Josh McDowell, en su libro Nueva evidencia que exige un veredicto, él explica en qué consistía esto de sellar la tumba. Según él, una cuerda o soga era atada cruzando la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. La cuerda era adherida en los extremos de la roca por medio de un sello de arcilla, tal como en el foso de los leones en Daniel 6:17. Estos sellos eran puestos en la presencia de los guardias romanos que testificaban de alguna manera el sellado y luego eran dejados a cargo de la vigilancia de la tumba. Dice Joss, la importancia de este sello radica en que representaba el poder del Imperio Romano, la ley romana. Así como para abrir testamentos en el siglo I era necesario romper el sello imperial, así también era necesario romper el sello romano para abrir el sepulcro de Jesús. Aquella guardia romana fijó en la tumba el sello romano, señal de autoridad y poder romanos. El sello romano que se puso allí tenía el propósito de evitar que se vandalizara el sepulcro. Cualquiera que tratara de remover la piedra de la entrada de la tumba habría roto el sello e incurrido así en la ira de la ley romana. No había manera de mover la piedra sin romper el sello, por lo que éste tenía la función de prevenir el robo del cuerpo de Jesús, tal como lo pensaban los líderes judíos. El castigo por romperlo era brutal. Continúa, en su libro El cristianismo, historia o farsa del mismo autor, se nos dice que una vez que el sello era roto, se llamaba al FBI del Imperio Romano. Iban a hacer toda una investigación, entrar en acción y, bueno, encontrar a los responsables. Ellos se preocupaban de buscar a los responsables de tal delito. Si eran capturados, el castigo era la crucifixión inmediata, con la cabeza hacia abajo para que las entrañas bajaran hacia la garganta e hicieran el castigo más tortuoso. De esta manera, la gente temía al rompimiento del sello, y mucho más los discípulos, quienes estaban escondidos por miedo a los judíos, según Juan 20, ¿no? Fin de la cita. Bueno, todo eso implicaba sellar la tumba. Ahora, este trabajo que están haciendo los judíos quebranta sus propios mandamientos. Si no podías hacer nada el sábado, lo están haciendo todo, ¿no? Bueno, así era. Ellos mismos pusieron muchas prohibiciones, pero aquí lo quebrantan. Ya lo había advertido Jesús en Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y este es un ejemplo
de esto, ¿no? Quebrantaron sus propios mandamientos con tal de que no pase algo extraño y ellos queden expuestos ante el pueblo como farsantes que crucificaron a quien verdaderamente era el Mesías. Pero este es el punto, hermanos. La tumba sellada y vigilada impidió que alguien alterara el cuerpo, lo que validó la resurrección como un evento divino. Como quien dice, ¿no? Siendo un poco vulgar, a los judíos les salió el tiro por la culata, como dicen, ¿no? Lo hicieron con un propósito, Dios lo utilizó para otro. Segundo, aunque los líderes religiosos intentaron evitar cualquier fraude, su acción terminó atestiguando el poder de Dios en la resurrección. Ellos no se dieron cuenta, pero estaban siendo instrumentos en las manos de Dios para testimonio del inigualable evento de la resurrección. Por eso pregunto, ¿no es Dios soberano? ¿No dirige su providencia a todas las cosas? Sí, ¿no? Este es un claro ejemplo. El sepulcro da testimonio de eso. Hay un control soberano aún sobre los enemigos de Jesús. Ellos pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y así concluyó la historia de la sepultura, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que podemos pensar nosotros, tratando de aplicar esto a nuestras vidas, a nuestro contexto. He pensado en 3 por lo menos. Primero, conocer a Dios es nuestro objetivo, ¿verdad? Para luego glorificarle y disfrutar de Él. Y la porción que hemos leído nosotros nos invita, nos anima a confiar en su providencia y sobre todo en circunstancias difíciles. Pensemos en esto, hermanos. Dios proveyó lo que el cuerpo de su Hijo necesitaba para un entierro digno, según estaba profetizado y como antesala de la resurrección. Usó a José, un discípulo secreto, para cuidar del cuerpo de Cristo. Esto nos dice algo. Él siempre provee lo necesario en momentos claves, ¿no? Siempre. Y esto es fácil decirlo en la calma. Y para mí es fácil decirlo en este momento. Pero es en la tormenta donde se hace realidad esto. Y palpable, ¿no? La providencia de Dios. Su cuidado con nosotros. Ahí Romanos 8:28 cobra mucho sentido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ahora sabemos que hay un Dios detrás de cada detalle de nuestras vidas. Mencioné al principio las flores del campo, los lirios, los pajaritos, y aún el cuerpo de Jesús, todo detallado y pensado por Dios. Cualquiera hubiera pensado que lo de la sepultura de Jesús era lo de menos, solo importaba su muerte y resurrección. Pero hay uno que tiene aún registro del número de nuestros cabellos, ¿no? Para algunos es más fácil, para otros más, pero Dios lo tiene todo, contados unos por unos. Entonces, hermanos, creamos que en la crisis Dios tiene un propósito y Él usará los medios correctos para sustentarnos. Y esto nos lleva a lo segundo. Debemos reconocer que Dios cumple su plan a pesar de la oposición humana, ¿no? Los enemigos de Jesús intentaron evitar la proclamación de la resurrección, pero sin saberlo confirmaron el milagro. ¡Qué hermoso! Me anima esto, hermanos, porque aunque todos piensen mal, Dios lo encaminará bien. Claro que el proceso es duro, ¿no? Porque estoy citando las palabras de José, pero el joven fue vendido, maltratado por sus hermanos, fue acusado falsamente, estuvo en prisión, o sea, su vida fue un desastre durante muchos años. Pero luego le cayó, como quien dice, la ficha, y él dice, Dios lo encaminó todavía. Pero vivió muchas cosas feas, ¿no? Así que eso hay que entender. Pero como quien dice, la última palabra siempre la tiene el Señor, ¿no? Debemos vivir como el salmista. Hoy estaba leyendo, con la confianza en Dios que éste tiene. Salmo 48, yo lo leo acá, Salmo 46. Conocido, Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bueno, por eso no temeremos, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿no? Y tercero y último, vivamos, hermanos, con la certeza de que la historia o nuestra historia no termina en la tumba, en el sepulcro, en la muerte, ¿no? Todos tenemos como cierto temor inherente a la muerte. Y yo me doy cuenta que algunos ya son ancianos y, bueno, por más que sean creyentes y ya tienen sus últimos días, meses, sus años, hay como un temor igual a la muerte, como que nadie quiere morir, ¿no? Bueno, está en nosotros eso. Pero, como creyentes en Cristo Jesús, en su muerte, entierro y resurrección, nosotros tenemos que vivir con la esperanza de que la muerte recién es el comienzo de nuestra vida en Cristo, ¿no? Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Me gusta cómo Mateo registra la última participación de José de Arimatea, ¿no? Simplemente dice, se fue. Eso es todo. Él ni se imaginaba lo que restaba aún. Pero nosotros sabemos, hermanos, que nuestra historia, al igual que la de Jesús, no termina en la sepultura. Comienza allí por toda la eternidad, disfrutando de Dios para siempre, ¿no? Bueno, si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos impacta leer todo acontecimiento en la vida de tu Hijo. Qué tremendo en los detalles y el cuidado que tuviste con su cuerpo. Y nos asombra tu providencia, oh Dios. Pero necesitamos atesorarla, porque también suceden cosas en nuestras vidas y a veces estamos como medio desconsolados o confundidos. Pero una porción así nos anima a saber que tú eres un Dios que cuida de cada detalle. Así que ayúdanos, oh Dios, en el temor, en la angustia, en la depresión, en la confusión, hacer lo único que tenemos que hacer, confiar. Confiar en que tú sabes lo que estás haciendo y lo vas a encaminar para nuestro bien. Y eso nos va a dar descanso seguramente. Y sobre todo, una vez que pase la tormenta, te conoceremos más, te amaremos más, tendremos más asombro también por tu persona. Ayuda a los hermanos atribulados y ayúdales a confiar en tu providencia. Que sepan que tú les tienes en cuenta. En el nombre de Jesús. Amén.